Muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Gracias por su presencia, gracias por su puntualidad. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a este webinar, implementación de los indicadores del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal para la elaboración del séptimo Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad, organizado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, y su Centro Regional de Apoyo Técnico y Científico para el cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, conocido como el Centro Regional de Biodiversidad de la CCAD. Es un gusto tenerles con nosotros y para dar inicio a este webinar tendremos unas palabras de bienvenida por parte de nuestro colega Mario Escobedo, especialista técnico de la CCAD, responsable del seguimiento de la línea estratégica de mares y biodiversidad. Adelante, Mario. Muy buenos días a todos y todas las participantes. La verdad es que es un verdadero gusto, un honor dar en nombre de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, dar la bienvenida a todos los participantes, a las autoridades, tanto técnicas, representantes de comunidades, de pueblos indígenas, de juventud, de mujeres, academia, sector privado, sociedad civil organizada y múltiples actores relacionados con la biodiversidad que nos acompañan en este webinario. Hoy nos reunimos impulsados por la urgencia, creo que compartida por todos, que es compartir los compromisos internacionales en materia de biodiversidad en acciones concretas, ¿verdad? Que detengan la pérdida de nuestra biodiversidad y que restauren la vida en nuestros territorios. La adopción del Marco Mundial de Biodiversidad en Kunming-Montreal consolidó un compromiso global sin precedentes para avanzar hacia sociedades que vivan en armonía con la naturaleza en un futuro, en el 2050 es la aspiración. Para lograr esa visión es indispensable fortalecer capacidades, promover cooperación científica y técnica y garantizar el acceso equitativo a conocimientos y tecnologías. Estos elementos son especialmente críticos para los países de la región del SICA, donde la riqueza biológica convive con alta vulnerabilidad climática y limitaciones institucionales de financiamiento, de acceso de derechos. La creación de este Centro Regional de Asistencia Técnica y Científica de Biodiversidad de la CCAD responde a la necesidad estratégica y este centro pues actúa y en adelante va a actuar como un nodo especializado para los países del SICA que como partes del convenio y que así han decidido estar adscritos, para lo cual se ofrece pues este centro como una ventanilla única de asistencia técnica, articulando redes institucionales, fortaleciendo capacidades nacionales y regionales para implementar el marco Kunming-Montreal y las estrategias nacionales de biodiversidad en los países. El marco conceptual del centro se basa en los principios de cooperación impulsada por la demanda, la equidad, la eficiencia, flexibilidad y aprendizaje continuo, e incluye activamente a múltiples partes interesadas, que tienen que ver con el manejo, la conservación, la atención a las amenazas de la biodiversidad, especialmente a los pueblos indígenas, las comunidades, la juventud, a las mujeres y pues como se menciona a tantas partes involucradas, ¿verdad? En la gestión de la biodiversidad. En, en ese marco, y tal vez para dar un poco de contexto, en la reunión del SOUSTA del CBD en mayo del año pasado, la CCAD fue seleccionada como la institución anfitriona para albergar este centro regional. Y luego, pues, la conferencia de las partes ratificó esta decisión, esta recomendación. Para ello hay un memorándum de acuerdo que se está suscribiendo entre el secretariado de la Convención de Biodiversidad y la CCAD, y en este pues se define un rol, los roles que se van a asumir como centro, principalmente para promover y facilitar la cooperación técnica y científica basada en la demanda
y luego pues también para identificar y difundir buenas prácticas, innovaciones, movilizar recursos para proyectos estratégicos que entreguen resultados tangibles, sostenibles y equitativos en la región en materia del cumplimiento del marco de biodiversidad, ¿verdad? Hoy en el marco entonces ya de la puesta en marcha del centro, pues iniciamos este webinar, ¿verdad? Titulado Implementación de los indicadores del marco global de biodiversidad Cumming Montreal para la elaboración del séptimo informe nacional sobre el estado de la biodiversidad. Sabemos que este es un compromiso que tiene cada uno de los países, de las partes, ¿verdad? Ante la convención, pero que fundamentalmente lo que busca, entendemos, es mover, dinamizar la implementación del marco, ¿verdad? O sea, ver cuáles son las acciones y qué es lo que se está haciendo en cada uno de los países en atención a los acuerdos suscritos. Em, Específicamente el encuentro de hoy, pues lo que queremos es socializar los indicadores del cumplimiento del marco Cumming Montreal y exponer las consideraciones prácticas de los países del SICA que están adscritos al centro, que deben tener pues en cuenta para desarrollar sus informes nacionales, así como también clarificar roles y responsabilidades de los diversos actores involucrados. A través de este espacio, pues queremos eh, traducir conceptos técnicos en orientaciones operativas, ¿verdad? Promover la interoperabilidad de datos y facilitar rutas claras para la integración de información científica, el conocimiento tradicional y local en los informes. Eh, pues para cerrar esta apertura de la actividad, realmente queremos hacer un llamado a la acción colaborativa para la implementación del marco de biodiversidad, realmente de parte de la CCAD en general, en el pleno, ¿verdad? En el marco de los acuerdos y de la voluntad del Consejo de Ministros de CCAD, pues queremos invitar a todos y todas los participantes a aprovechar este webinar como un punto de partida ya operativo que nos permite fortalecer las alianzas, compartir experiencias y construir soluciones adaptadas a nuestro contexto aquí en la región. El centro de biodiversidad de la CCAD, como le vamos a llamar, está aquí realmente para atender, para servir, ¿verdad? Para acompañar los procesos a través ojalá podamos promover la innovación, transferencia tecnológica y formar capacidades, siempre con esa mirada de inclusión y orientada a resultados. Creo que ese es un llamado que todos tenemos, ¿verdad? La, mm, Concretamente, la implementación efectiva de los indicadores que se van a presentar y la calidad de los informes dependen creo, de la capacidad que tengamos como colectivo para articularnos como instituciones y movilizar los conocimientos y sobre todo tener impactos directos en el manejo, en la conservación de la biodiversidad. Eh, con, con el lanzamiento oficial del centro que se realizó en, en septiembre pasado y con iniciativas como este webinar y bueno, todo el plan de trabajo que se está desarrollando conjuntamente con los países, pues vemos que hay pasos ahí concretos para posicionar a la región del SICA también a nivel global como una región pionera en la implementación colaborativa de los compromisos internacionales de biodiversidad. Este es uno de 18 centros que hay a nivel mundial y que estamos cumpliendo pues la misma tarea con grupos de países. Y bueno, en ese marco, pues agradecer la presencia, la participación activa y pues esperamos que sea de mucha utilidad este webinar. Confiamos confiamos en la ciencia, en la sabiduría del conocimiento tradicional de nuestros pueblos y la cooperación regional para transformar las políticas en realmente acciones en pro de la vida, ¿verdad? Muchísimas gracias, un gusto saludarlos y que tengan muy buenos días. Muchas gracias a nuestro colega Mario Escobedo por sus palabras introductorias de bienvenida para este webinar. Y a continuación tendremos igualmente unas palabras inaugurales por parte
de nuestro representante de la presidencia pro tempore CCAD Panamá, señor Darío Luque, técnico de Biodiversidad y Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente de Panamá. Adelante, Darío. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, adelante. Gracias. Buenos días, estimados colegas, distinguidos delegados, a los actores clave invitados e interesados directos en nombre en representación de la presidencia pro tempore de la CCAD por parte de Panamá, en nombre del Punto Focal Nacional de Biodiversidad y del Punto Focal del Comité Técnico de Mares y Biodiversidad de la CCAD por Panamá. Le damos la más cordial bienvenida a este evento. Queremos resaltar el compromiso con la agenda ambiental regional, la necesidad de consensos y acción unificada y la urgencia de abordar los temas relacionados con el cambio climático, enfatizar la importancia de espacios de intercambio para fortalecer las capacidades, en particular en los temas relacionados con la conservación de la biodiversidad, la restauración forestal, la lucha contra la desertificación y en esta oportunidad con este seminario web de implementación de los indicadores del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para la elaboración del séptimo Informe Nacional sobre el estado de la biodiversidad en un momento oportuno, y nos es grato que ya iniciamos con estas actividades el apoyo que nos brinda el Centro Regional que llamamos Centro Regional Biodiversidad de la CCAD, recordando lo que pide la Convención de Diversidad Biológica de utilizar el enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad. Esperamos que encuentren en este evento un ambiente favorable para comprender con mayor profundidad el alcance de los indicadores del Marco Mundial de Biodiversidad. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias al señor Darío Luque, representante de nuestra presidencia pro tempore CCAD. Agradecemos sus palabras inaugurales y a continuación solicito a todas y todos si pueden abrir sus cámaras para poder tener una fotografía de grupo virtual. Si los colegas de la Dirección de Tecnología de Información y de la CCAD nos pueden apoyar con esta fotografía, por favor, si podemos tener, Sí, nos con gusto. avisan, por favor. Sí, con gusto. Ok. Bueno, en estos momentos procedemos a tomar la fotografía oficial. Por favor, su mirada al frente, su mejor sonrisa. 1, 2 y 3. Ok, vamos a almacenar esta fotografía y vamos a tomar una más solamente de respaldo. Listos a la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias a todos. Muchas gracias igualmente. Y bueno, a continuación vamos a continuar entonces con la agenda técnica de esta mañana. Y para eso cedo la palabra a nuestra colega Adriana Alvarado, asesora técnica de la línea estratégica de mares y biodiversidad de la CCAD, quien presentará el Centro Regional de Asistencia Técnica Científica para el cumplimiento de las metas del marco global de Kunming-Montreal, conocido como el Centro Regional de Biodiversidad de la CCAD. Adelante. Muchas gracias, Gandhi, y bienvenidos a todas y todos. En este espacio, precisamente, vamos a presentar en qué consiste este Centro Regional de Asistencia Técnico-Científica y que ahora está disponible para la región a través de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Un poco para poner en contexto, ¿verdad? En el 2022, en la COP15, se adoptó un conjunto de decisiones para orientar y apoyar la aplicación del Marco Global para Biodiversidad Biológica de Kunming-Montreal.
La decisión, pues básicamente incluye el establecimiento de un mecanismo de cooperación técnica y científica que consiste en una red de centros de apoyos regionales y subregionales que precisamente, pues en este caso, apoyan aquí a la región, a los países adscritos al centro regional y que va a ser coordinada por una entidad de coordinación mundial, en este caso, el convenio. También es importante saber que los centros regionales de biodiversidad forman parte de este mecanismo de cooperación técnica y científica del Convenio Marco y contribuirán a llenar vacíos de la cooperación internacional y atender las necesidades de los países en las regiones que cubre. En este sentido, la CCAD alberga uno de los 18 centros regionales que hay a nivel mundial eh, de la Secretaría de la Convención y en este caso, pues el centro apoya a 7 de los países de la región SICA, que son los países que se han adscrito al centro. ¿Cuál es el objetivo del centro regional? Bueno, el centro regional busca ser ese mecanismo para promover y facilitar, en función de la demanda, la cooperación técnica y científica y la transferencia de tecnología entre las partes y permitir que las partes y las organizaciones pertinentes utilicen eficazmente la ciencia, la tecnología y la innovación para apoyar la aplicación del Marco Mundial de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal. Entonces, ¿qué es lo que se espera que haga este centro? En primer lugar, proporcionar un centro de servicios único para conocimientos técnicos, herramientas y experiencias. En segundo lugar, facilitar programas conjuntos de investigación y proyectos de desarrollo tecnológico. También buscará proporcionar información sobre oportunidades para el trabajo con biodiversidad en apoyo a las estrategias nacionales de los países en materia de biodiversidad de cara al cumplimiento al marco mundial. Movilizar recursos también para abordar las necesidades técnicas y científicas identificadas, facilitar el establecimiento de redes, contactos, espacios de colaboración entre los diferentes actores que trabajan el tema y apoyar también el desarrollo de proyectos y programas del mecanismo de cooperación técnica y científica. También promover las asociaciones, estas redes de contacto, como mencionábamos anteriormente, facilitar el desarrollo y la transferencia de tecnología, fortalecer las capacidades institucionales para facilitar la transferencia, el uso y la comercialización de tecnología, facilitar el intercambio de conocimientos y el aprendizaje. Es algo que la Comisión Centroamericana se practica mucho, ¿verdad? El intercambio entre los países para apoyarnos mutuamente. Recopilar y compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, crear sinergias con otros mecanismos de transferencia, uso y comercialización de tecnología. También el centro regional, al estar integrado dentro de este marco global, tiene estos espacios de intercambio a nivel global con otros centros regionales para compartir experiencias y poder también apoyar a los países con las experiencias de otras partes del mundo que puedan ser útiles para la región. ¿Cuál va a ser el enfoque de las actividades que va a trabajar el centro regional? Bueno, dentro de las actividades responderá a las necesidades y prioridades de las partes en el convenio y los protocolos a los que sirve, según se identifique en sus estrategias y planes de acción nacionales sobre diversidad biológica u otros planes y estrategias pertinentes y de conformidad con la orientación proporcionada por las decisiones pertinentes de las conferencias de las partes y las conferencias de las partes en calidad de reuniones de las partes en los protocolos. Es decir, el centro atenderá las necesidades basado en los planes y estrategias nacionales de los países adscritos al centro regional, incluyendo todas esas actividades con múltiples sectores, sector privado, sociedad civil, pueblos indígenas. El centro está abierto a precisamente poder atender las demandas relacionadas para el cumplimiento del Marco Mundial de Kunming-Montreal desde los diferentes sectores
nacionales. Actualmente, pues ya nos encontramos en esta consolidación operativa del centro, ya es un centro que está operando y precisamente ahorita nos encontramos en la parte de sostener reuniones nacionales con los diferentes sectores. Estamos iniciando esa parte para poder un poco aterrizar eh, lo que Cumen Montreal solicita a los países y también ver las prioridades y oportunidades, así como los retos nacionales para el cumplimiento del acuerdo. Actualmente este centro regional tiene el apoyo de la Unión Europea a través de Expertise France, de KfW, a través de programas como Enlazando el Paisaje de la UICN y también de NBSAP Accelerator Partnership. Será parte del trabajo del centro regional, trabajar con los diferentes sectores involucrados tanto a nivel nacional como de cooperación internacional que puedan apoyar las actividades nacionales que desde el centro se puedan canalizar. Esto es muy brevemente en lo que consiste el Centro Regional de Biodiversidad de la CCAD, que estará disponible y trabajando con los países. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra colega Diana Alvarado por la presentación del Centro Regional de Biodiversidad de la CCAD. Y a continuación, nuestro colega Lenín Corrales, especialista de biodiversidad de la Secretaría Ejecutiva de la CCAD y el Centro Regional de Biodiversidad, con el apoyo de Expertise France, hará la presentación de la implementación de los indicadores del Marco Global de Biodiversidad Cumming-Montreal para la elaboración del séptimo Informe Nacional sobre el estado de la biodiversidad. Adelante, Lenín. ¿Me están escuchando? Sí, viendo la presentación. Sí, le Efectivamente, confirmamos. adelante. Sí, ok. Bueno, buenos días y me ha tocado a mí pues preparar una presentación sobre justamente el tema de la implementación. Y quisiera, digamos, quisiera empezar diciendo que uno, hay un audio ahí, este, un audio abierto. Diciéndoles que una de las cosas que plantea este nuevo marco o este seguimiento a los procesos de la convención es que se quiere pasar o la intención es de pasar de informes de país de una forma, digamos, narrativa a una forma más cuantitativa, más de reflejo de, digamos, de impacto. Entonces van a ver que hay toda una transformación en el proceso de lo que se está solicitando, digamos, de la preparación de los informes. Entonces, quisiera solo empezar recordando un poquito el marco global. El marco global básicamente plantea cuatro objetivos y que tienen que ver en primera instancia con todo lo que es la protección y restauración, el objetivo B, que tiene que ver con todo el tema de prosperidad a partir de la biodiversidad. Y el objetivo C, que tiene que ver con el tema de la repartición equitativa de los beneficios. Y el tema de la inversión y colaboración, que es el objetivo D. Y de ahí se derivan 23 metas que son las que realmente tenemos que empezar a ver y es lo que creo que se está haciendo en los países en el tema de las estrategias nacionales de diversidad a la hora, digamos, de la implementación. Em, Estas metas están agrupadas en tres grandes, digamos, en tres grandes grupos. Hay las primeras 8 metas tienen que ver con todo el tema de reducción de amenazas.
Luego vienen 5 metas que tienen que ver con el tema de satisfacción de las necesidades de las personas y 12 metas que tienen que ver con el tema de las herramientas y soluciones. Esto también plantea otro aspecto y es que el marco global de CUMI-Montreal hace un llamado a un trabajo multisectorial, ¿verdad? La pérdida de biodiversidad no es un tema exclusivamente del sector biodiversidad, sino realmente es un tema de toda la sociedad. Entonces vamos a ver que a través de todas las métricas que está planteando que se deben medir, hay un llamado prácticamente a todos los sectores de la sociedad. Ahora, el marco global, de acuerdo a las decisiones de la convención, tiene varias partes, ¿verdad? En primera instancia están las estrategias y planes de acción nacional sobre diversidad biológica, o sea, las estrategias nacionales de diversidad biológica que en este momento en los países se están actualizando. Luego está el seguimiento a través de los informes nacionales, los cuales tienen que estar presentados el 28 de febrero del 2026 y el octavo informe 2 años después, en 30 de junio del 2029. Otro elemento, digamos, que entra dentro del seguimiento del marco mundial es el análisis global de la información contenida en las estrategias. Y asimismo, va a haber un examen mundial del progreso colectivo, que esto se publicará en las reuniones 17 y 19, digamos, de la Conferencia de las Partes. Y otro elemento que surge de seguimiento al marco global son las revisiones voluntarias por pares. Y esto también va a ser un proceso en el cual los países se pueden someter a que la revisión de la implementación de las estrategias sea hecha por grupos que no pertenezcan, digamos, al país donde se implementa la estrategia. Ahora, ¿qué hay de diferencia entre el séptimo informe del marco global y el sexto informe, que era básicamente las metas, lo que conocimos como las metas Aichi? Bueno, en primera instancia, en el marco global, se presentan formalmente la alineación entre las metas nacionales y las metas globales. O sea, los países, las partes de la convención, son los que hacen la alineación. En el sexto informe era la Secretaría del convenio la que hacía esa alineación entre las metas nacionales y las metas, digamos, globales. Otro aspecto diferente es que en el sexto informe se rendía el progreso hacia las metas globales. En el séptimo informe, los países tienen que reportar en función del progreso, pero de las metas nacionales que ya están alineadas, digamos, a las metas globales. Y otro aspecto sumamente importante, que es donde hay un cambio entre lo narrativo y el análisis de resultados, es que las metas Aichi no incluyen objetivos. El marco global incluye objetivos, está orientado hacia las partes y lo que se pide es que las partes informen cómo las metas nacionales contribuyen a los objetivos. Y en cuanto al enfoque e información estructurada, Aichi no tenía indicadores. El marco global de CUMI-Montreal presenta indicadores binarios e indicadores principales, que es los que vamos a ver seguidamente. Y luego hay todo un tema de preguntas específicas sobre, digamos, los procesos. O sea, en el sexto informe no existían preguntas específicas, ahora sí existen. Se consideran secciones de participación de actores también no estatales y análisis de la implementación, digamos, de barreras que podrían existir en los procesos. Ahora, en cuanto a los indicadores, hay 2 resoluciones de la convención, que es la que hace la propuesta de los indicadores. Y básicamente hay 27 indicadores principales. ¿Qué es un indicador principal? Un indicador principal es un indicador en el cual las partes están obligadas a reportar qué está sucediendo basado en los indicadores.
hay 18 indicadores binarios que también deben reportarse obligatoriamente, y luego hay 72 indicadores de componente y 262 indicadores complementarios que, como dicen los conceptos, pues vienen, digamos, a reforzar un poco lo que se puede reportar a partir de un indicador principal. Otro aspecto importante es que si los países van a usar indicadores nacionales para reportar, en algunos casos, deben cumplir varios criterios de selección. El primero es que exista una disponibilidad pública del indicador, o sea, debe de ser de accesibilidad pública, debe haber sido construido bajo una metodología validada. Debe haber sido publicada en una revista académica revisada por pares, o sea, no es cualquier indicador el que podemos proponer, tiene que ser un indicador eh, este, de haber sido revisado, tiene que tener una actualización regular, no mayor a 5 años, tiene que haber mecanismos de mantenimiento de ese indicador. El indicador debe ser capaz de detectar tendencias y debe tener también alineación con procesos intergubernamentales. Entonces es muy importante considerar esto a la hora de tratar de ver en el contexto nacional si se va a aportar algún indicador adicional, digamos, al indicador principal o principales de una meta. Y el uso que se le debería dar a los indicadores básicamente es que se tiene el indicador principal y luego en la lista de indicadores de componente y complementarios pues existen digamos, ese seguimiento al indicador de manera que si uno quiere ir adentrándose en la descripción de lo que está pasando en el país con la meta eh, y se está midiendo con el indicador, pues uno puede ir bajando, digamos, y haciendo más específico. Los indicadores de componente y complementarios también son indicadores que se usan en función, digamos, de los ecosistemas o de las poblaciones de biodiversidad que existan en un país. Por ejemplo, un indicador, digamos, asociado a los osos polares, pues solo será aplicado en los países donde existan poblaciones de osos polares. Entonces, por esa razón es que se dicen que son complementarios digamos, de componente. Otra cosa importante es que cada indicador que se reporte tiene ya una metadata, o sea, ya tiene una metadata global que se debe seguir, que se debe adaptar a las condiciones, digamos, de los países, pero que se debe seguir exactamente, digamos, cómo se plantea. Y es importante, o sea, todos los 23 indicadores principales que les mencionaba tienen su respectiva metadata. Eh, no necesariamente el tema es un indicador por objetivo o un indicador principal por meta, sino realmente hay objetivos del marco que tienen varios indicadores, puede tener uno o más. También hay metas que tienen uno o dos o tres indicadores o tienen, y vamos a ver, también hay subindicadores, ¿verdad? Entonces, no existe la relación uno a uno, sino que dependiendo del objetivo y la profundidad y la meta, pues así están establecidos, digamos, los indicadores. Entonces, para empezar a ver un poquito el tema de cuando hablamos de los indicadores, el primer indicador que está relacionado al objetivo A es un indicador de la lista roja de ecosistemas. Y aquí es importante mencionar que en el país, pues una de las cosas que debería empezar a hacerse, si es que el país ya no lo ha hecho, es todos los procesos de análisis del estado de los ecosistemas basado en la lista, en lo que plantea la metodología de la lista roja. En la región, ya existen dos análisis de lista roja regionales que están relacionados, por ejemplo, a los ecosistemas
a los ecosistemas de manglar, tanto del Caribe como del Pacífico, de la región, de toda la región SICA, en el cual, por ejemplo, los manglares están dentro de una categoría de vulnerables. Otro elemento importante que surge aquí es que todos los reportes relacionados con el tema de ecosistemas debe ser homologado a la tipología global de ecosistemas, ¿verdad? O sea, lo que nosotros habitualmente usamos de clasificación en los países, tenemos que homologarlos con el nivel de la categoría funcional de la tipología global de ecosistemas. Entonces, es porque así van a seguir, digamos, por ejemplo, este indicador, luego el indicador de extensión de los ecosistemas también nos hace un llamado a reportar según la tipología. Y una de las cuestiones también de los avances que ha tenido la tipología global de ecosistemas es que considera ecosistemas que habitualmente nosotros no hemos, digamos, considerado en mapas de cobertura de uso del suelo de los países, que a veces, por ejemplo, simplemente decimos una categoría de urbano, pero en la tipología pues empiezan a haber diferencias y el ecosistema urbano se reconoce como un tipo, digamos, de ecosistema. Entonces, homologar los mapas de ecosistemas o los mapas de cobertura de los países a esta tipología es sumamente importante por los cálculos que luego vamos a tener que hacer en indicadores que siguen. Hay otro indicador con el objetivo A que tiene que ver con el índice de la lista roja, pero ya a nivel de especies. Y hace un llamado ya sea a hacer los análisis con las listas rojas a nivel nacional y si no existe, pues a hacer análisis y aplicación del índice utilizando, por ejemplo, la lista roja de la UICN aplicada, digamos, al país, ¿verdad? Entonces ya no el reporte, ya no es que tenemos una lista roja en el país, sino el reporte es dentro de esa lista cómo están o cómo han venido variado en el tiempo los grupos taxonómicos en relación, digamos, al grado de amenaza que establece la lista roja. Otro indicador del objetivo A tiene que ver con el tema de las poblaciones y este es un indicador también importante porque ya el tema no es las especies que tenemos en el país, por supuesto es algo que tenemos que reportar porque todos los años estamos descubriendo nuevas especies en los países, sino hay un llamado a que realmente se empiece a valorar el estado de las poblaciones de las especies. Y en el caso de este indicador, lo que trata es de medir realmente que la población de determinado grupo taxonómico tenga una población efectiva, o sea, que sea una población sostenible y se reproduzca. Entonces, el tema ya, como les digo, no es solo tener listados, sino realmente tenemos que decir cómo están las poblaciones de ciertas especies que los países decidan que pueden empezar a valorar. En el objetivo B, el indicador de servicios prestados por los ecosistemas, aquí también hay un cambio de paradigma, ya no solo es el tema de lo que nosotros hemos venido haciendo durante años, que es la valoración ecosistémica y todos los análisis que se hacen para decir el ecosistema produce tanto en la economía y aporta tanto en la economía, sino en este indicador se trata de medir la condición del servicio ecosistémico. Y esto involucra entrarle al servicio ecosistémico y a hacer un análisis del estado de ese servicio. ¿Cuáles servicios? Bueno, los países tienen que determinar, basado en sus metas nacionales de la estrategia, cuáles servicios ecosistémicos son los que van a empezar a monitorear en cuanto al tema del estado y la funcionalidad, digamos, del servicio. Y ahí, bueno, en el caso de estos indicadores, existen ya manuales y que parten de los metadatos, les decía, porque los metadatos
pues plantean ya las metodologías de cómo podemos empezar a abordar este tipo de evaluaciones. En el objetivo C está el tema de los indicadores que están relacionados con los beneficios monetarios, y dentro de estos beneficios monetarios, entonces empezamos a ver una desagregación de los indicadores. Entonces, les decía que los indicadores empiezan a desagregarse y ahora vamos a ver que también pueden haber subindicadores dentro digamos, dentro del indicador de lo que plantea globalmente. Por ejemplo, en este caso, los beneficios monetarios se tienen que reportar, por ejemplo, por tarifas de acceso, por pagos por adelantado, por pagos por hitos, por pago por regalías, por salarios y condiciones, por empresas conjuntas, y cada uno de estos beneficios pues está definido a nivel de los metadatos. También está el tema, hay un indicador en el objetivo C de los beneficios no monetarios, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, hay que reportar todo el tema de la generación científica a partir del conocimiento que se tiene de la biodiversidad en los países, o sea, cuánto realmente se está publicando científicamente en el país sobre biodiversidad, cuál es el fortalecimiento de capacidades o cuál es la transferencia de tecnología que está habiendo en el país para la conservación de la biodiversidad. En el objetivo D, que es de la parte de financiamiento, la primera parte tiene que ver con el monitoreo del financiamiento público internacional, o sea, qué es lo que los países están recibiendo en cooperación internacional dirigida al tema de conservación de la biodiversidad. De esto hay bases de datos globales. Hay una base de datos globales que se llama Financiamiento Oficial para el Desarrollo, que prácticamente maneja toda la cooperación que llega a nuestros países. También está el tema del financiamiento público, o sea, qué es lo que los países le destinan desde el punto de vista del presupuesto público a la conservación de la biodiversidad, y también hay subcategorías para reportar este indicador. También está todo el tema del financiamiento privado, que es, bueno, qué financiamiento privado hay para la conservación de biodiversidad en nuestros países, y también hay una categorización de cómo debemos reportar, digamos, ese financiamiento privado. Y ya para empezar a ver indicadores de metas, ¿verdad? Por ejemplo, en la meta 1, el indicador está asociado al porcentaje de superficie terrestre, ya sea terrestre o marina, que cuentan con procesos que tienen planificación espacial, ¿verdad? Y pueden haber ejemplos en algunos países hay otras categorías de planificación, que son zonas de pesca responsable, el tema de los corredores biológicos, el tema de la ordenación espacial marina. Entonces, este indicador lo que está midiendo es realmente qué tipo de planificación se tiene en cuenta para el tema de la conservación de la diversidad biológica. Un indicador importantísimo es el de la meta 2, que es todo el tema de restauración. Y cuando el CUMI Montreal plantea restauración, no es sinónimo solo de restauración de bosques. Hay toda una nomenclatura de diferentes sistemas de restauración, ya sea en sistemas terrestres, en sistemas marino-costeros. Entonces, vamos a tener que reportar no solo lo que estamos haciendo en términos de bosques, tenemos que hacerlo en manglares, tenemos que hacerlo en corales, en pastos marinos, en recuperación del suelo, en especies invasoras, en restauración de poblaciones de especies, ¿verdad? Entonces, el indicador realmente maneja los diferentes tipos de restauración. Y otro elemento importante es cómo se reporta. Tenemos que reportarlo en función también de una nomenclatura que está asociada a aspectos, por ejemplo, de qué tipo de ecosistema, de qué estado se encuentra la restauración, de qué tipo de restauración estamos haciendo. Hay una tipología
ya desarrollada para reportar los tipos de restauración y cuáles son los objetivos de la restauración, quién está haciendo la restauración, dónde lo está haciendo, ¿verdad? Entonces hay toda una desagregación, en este caso, del tema de la restauración. En la meta 3 hay está el indicador que tiene que ver con la cobertura de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación, y aquí hay subindicadores. O sea, no es solo reportar que tenemos 5.000 hectáreas en parques nacionales, 3.000 hectáreas en humedales o en refugios de vida silvestre, sino que tenemos que empezar a hacer análisis sobre cobertura, cobertura por ecosistema, cuánto están protegiendo las áreas de importancia para la diversidad, por ejemplo, como los KBA, cuál es el nivel de eficacia, cuál es el tipo de gobernanza que tienen estas. Entonces, los indicadores en realidad son como una gran sombrilla que en algunos casos se empieza a descomponer de cómo tenemos que medirlo. Bueno, en el indicador 5, por ejemplo, en la meta 5, perdón, que tiene que ver con la proporción de las poblaciones de peces dentro de los niveles biológicamente sostenibles, aquí entra otro elemento, y es que en CUMI Montreal se han estandarizado, por llamarlo de esta manera, algunos indicadores con relación a otros procesos globales. Por ejemplo, el indicador de restauración está asociado a todo lo que se hace y se ha venido haciendo en las diferentes iniciativas globales de restauración. En este caso, el indicador de la meta 5 de Cuba y Montreal es el mismo indicador del el ODS 14. Entonces, la forma en que se reporta este indicador es exactamente el mismo que se reporta para el ODS 14. La meta 6 mide la tasa de establecimiento de especies exóticas invasoras. Entonces, este indicador lo que anda buscando es medir realmente cómo es que se están comportando el tema de las especies invasoras en el país. Y este es un buen ejemplo de un indicador donde uno puede usar otros indicadores de complemento, este, los otros tipos de indicadores para, por ejemplo, reflejar el impacto de algunas especies invasoras. Pero en principio, el indicador parte de la medición de cuál es la tasa de establecimiento de las especies invasoras en el país. Otro indicador que está asociado también al ODS 14 tiene que ver con el índice de eutrofización costera, ¿verdad? Y aquí también existe ya una metodología que establece cuál es la línea base, cuál es el procedimiento para estar midiendo la eutrofización costera. Y esta meta está asociada a la meta 7, que está asociado al tema de contaminación, por ejemplo. Otro indicador en la meta 7 de contaminación tiene que ver con lo que se conoce como la concentración de plaguicidas en el medio ambiente o la toxicidad total aplicada sin desglosar. Algo interesante de este indicador es que es un indicador que va a medir el riesgo de las comunidades ecológicas basado en los riesgos combinados de los grupos de especies clave que estén presentes en el paisaje donde se están aplicando, ¿verdad? En otras palabras, este indicador puesto en práctica ya en algunos países lo que genera es mapas de riesgo hacia la biodiversidad con relación a los diferentes tipos de pesticidas que se utilicen, porque su efecto va a estar asociado en función de la biodiversidad que esté presente en ese paisaje agrícola, por ejemplo. Hay la meta 9 que está relacionado al tema de beneficios de la utilización sostenible de especies silvestres. Este es un indicador donde todavía hay que trabajar mucho la parte de la metodología para medirlo, pero en las discusiones que se han tenido en el grupo técnico se reconoció la importancia de dejarlo justamente porque a veces no estamos cuantificando bien todos los beneficios que se obtienen del uso sostenible de la vida silvestre, ¿verdad? Hay todo
una población en los países que utiliza realmente las especies de vida silvestre, y eso no lo estamos cuantificando ni reflejando muchas veces en los países. En la misma Mita 9 también hay un tema del porcentaje de la población que trabaja en ocupaciones tradicionales. Aquí también este tipo de metadato, por ejemplo, fue desarrollado junto con la Organización Internacional de Trabajo, y esta plantea también unos cambios de cómo miramos las ocupaciones tradicionales que ocurren, digamos, en los espacios donde hay biodiversidad. Y quizás es uno de los indicadores que en revisiones anteriores que hemos hecho, no se tiene en los países muy claro cómo clasificar estas ocupaciones tradicionales. El indicador relacionado a la meta 10, que tiene que ver con agricultura productiva y sostenible, también está asociado a a un ODS, el que habla de agricultura sostenible. Y uno de los aspectos de qué es agricultura sostenible dentro de Cumming Montreal, bueno, hay un manual del metadato que establece, por ejemplo, que para declarar un área productiva y sostenible tenemos que medir 11 dimensiones, y estas 11 dimensiones se miden a través de 11 subindicadores. Entonces, hay todo un trabajo que hacer para demostrar que efectivamente la agricultura es productiva y sostenible en un paisaje. Lo mismo pasa en la meta 10 con los avances hacia la gestión forestal sostenible. No es simplemente decir cuál es la superficie forestal que tenemos, sino también hay una serie de subindicadores en los cuales tenemos que reflejar la tasa anual de cambio, la biomasa superficial, las zonas forestales protegidas, el plan de gestión de largo plazo, la certificación forestal, y ahí vamos viendo una serie de subindicadores. La meta 12 entra a todo el universo de la parte urbana, ¿verdad? Entonces, lo que plantea la meta 12 es que debemos reportar sobre la proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a los espacios verdes o azules para un uso público de todos, ¿verdad? Entonces, aquí está todo un planteamiento de entrarle a reportar realmente el tema de los espacios de biodiversidad que existen principalmente en los centros urbanos, en las ciudades. La meta 15 está relacionada con un indicador en el cual tenemos que reportar el número de empresas que divulgan información sobre qué riesgos, dependencias e impactos relacionados con la diversidad biológica. O sea, realmente, ¿cuál es el compromiso que hay de las empresas privadas en relación al tema de la conservación de la biodiversidad? Y aquí tenemos que reportar, hay que hacer todo un trabajo para reportar, digamos, alrededor de este tema. La meta 18 está relacionado con los incentivos positivos, o sea, cuáles incentivos positivos hay en los países para promover la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica. Y también en este mismo, así como existen los incentivos positivos, también están en la misma meta todo lo que es los subsidios y otros incentivos perjudiciales para la diversidad biológica, ¿verdad? Entonces, es un poco reportar qué hay beneficio para la diversidad biológica desde el punto de vista de las finanzas públicas y qué hay de aspectos negativos. Y ya en la meta 21, que está relacionado al tema de información de diversidad biológica, es el reporte que hay que dar sobre los tipos de información y las fuentes sobre biodiversidad que se deben evaluar en cada dimensión. Por ejemplo, ¿qué se está haciendo en los países en diversidad, en monitoreo de diversidad genética, en monitoreo de abundancia de poblaciones, en monitoreo de especies, en extensión de ecosistemas,
en condición de los ecosistemas o en servicios ecosistémicos, que era un poco el indicador que veíamos anteriormente. Este tipo de información permite crear mapas sobre realmente cuáles los sistemas de monitoreo que hay en el país, cuál es la longevidad que han tenido estos sistemas de monitoreo, qué tipo, qué especies se han monitoreado para ver realmente qué es lo que se le puede o se le está dando seguimiento en este caso a lo que plantea el marco mundial. Y finalmente en la meta 22, que tiene que ver con una medición sobre el cambio en el uso de la tierra y la tenencia de la tierra en los territorios tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales. Hasta aquí, digamos, básicamente esos son los indicadores principales que son los que los países tienen que reportar. Y también uno de los aspectos importantes es que este reporte del estado de la biodiversidad de los países se debe hacer online, o sea, ya no es que se prepara un documento y se envía a la convención, sino que de una vez se sube a una plataforma donde la plataforma pues tiene una serie de recursos y va mapeando y así los usuarios y el público en general puede ir viendo el estado y el camino que está llevando el país, digamos, en el cumplimiento de los mandatos, digamos, de Kunming-Montreal. Entonces, digamos, hasta aquí un poco muy rápido, em, les queríamos presentar un poco, darles una visión general de qué es lo que está planteado en Kunming Montreal desde el punto de vista métricas y que deben ser consideradas a la hora de preparar el séptimo informe, pero se podrían estar dando cuenta que en cada indicador tenemos desafíos muy grandes para el desarrollo, digamos, de poder medirlos. Y otro aspecto importante que uno saca cuando estudia la implementación de los indicadores es que en realidad la aplicación de este marco global es una aplicación prácticamente multisectorial, ¿verdad? No es solo de un sector, sino que realmente eh, hay que involucrar a las instituciones que están, por supuesto, con biodiversidad, a las instituciones que están con el tema fitosanitario de los países, de salud, de educación, de trabajo, de la empresa privada, del sector municipal, porque realmente de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, porque realmente el reporte trata de aglutinar a través de los indicadores muchos sectores de la sociedad y que en realidad lo que hace es reconocer que todas las actividades prácticamente que hacemos en el día a día dependen de la biodiversidad. Entonces, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Lenín, por la ponencia. Tenemos algunas preguntas en el chat. Eh, Creo que podemos ir una por una, ¿verdad? Eh, ok, la primera pregunta nos dice, ¿existe un ejemplo práctico detallado al calelo del índice de la lista roja? Sí, sí existe. De hecho, el ejemplo que di es la aplicación del índice para un país de la región. La lista roja anualmente publica el índice a nivel global, ¿verdad? Pero la metodología que viene descrita en los metadatos del indicador permite que yo pueda usar los datos del país de la lista roja para calcular el índice de la lista roja, digamos, del país. Lo otro es si el país tiene su propia lista roja y tiene series de datos, pues se puede calcular, ¿verdad? Ese ejemplo, ese gráfico que puse es el cálculo de un país específico de la región centroamericana del comportamiento de la lista roja desde el 2016 al 2025. Gracias. Muy bien, la siguiente pregunta nos indican, en relación a los indicadores por país,
Usted indicaba que la selección de estos debe ser seleccionado de forma rigurosa. ¿Quién o cómo se valida el indicador? Y preguntan, si en este caso la CSAD tiene un mecanismo para eso, ¿verdad? No, vean, justamente uno de los criterios que están en las decisiones de la conferencia de las partes es la revisión por pares, ¿verdad? O sea, si yo desarrollo un indicador y lo publico científicamente, ese indicador ya al estar publicado en una revista científica ha pasado por una revisión de validación, ¿verdad? Entonces, eso es un poco la norma o el requisito que expresa o es el interés que expresa la decisión de la convención, ¿verdad? Entonces, la validación básicamente pasa por esa validación por pares que se hace en cualquier publicación científica y a veces también en publicaciones técnicas que tienen las instituciones, ¿verdad? También hay instituciones que publican series técnicas y estas series técnicas pasan también por revisión de pares, ¿verdad? Entonces no son validaciones institucionales, sino son validaciones más de carácter científico, digamos. Gracias. Bueno, también nos preguntan si pudiera ampliar un poco más en lo referido a los indicadores de restauración y también si qué países de SICA tienen un sistema de monitoreo de la biodiversidad. Este, bueno, en primera instancia, realmente la meta 2 relacionada al tema de restauración y el indicador de restauración es uno de los indicadores, yo diría, más desarrollados en el tiempo porque el indicador viene de procesos anteriores que vienen acompañando, digamos, como las iniciativas 30 por 30, las iniciativas de Bonn, o sea, que vienen desde hace rato. Entonces, el indicador de restauración lo que plantea es realmente una descripción bastante, yo diría, bastante detallada en el sentido de que tenemos primero que decir qué tipo de restauración estamos haciendo, en qué tipo de ecosistema y también no solo, yo decía que estamos hablando de restauración de bosques, donde pareciera que a veces solo es el lenguaje que utilizamos. Realmente la pregunta viene, bueno, ¿cuánto suelo estamos restaurando? Y eso está asociado también, por ejemplo, a otro elemento aquí es la relación que tenemos con otras convenciones. Por ejemplo, la restauración de suelos está relacionada también con lo que los países deben cumplir con la Convención de Desertificación, ¿verdad? Entonces, hay una desagregación de la restauración para que el país reporte realmente todos los procesos de restauración que están haciendo. Como les decía, bueno, tenemos una especie amenazada, pero bueno, entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para restaurar esas poblaciones, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo en restauración de población? ¿Qué estamos haciendo en restauración de manglares? ¿Qué estamos haciendo en corales? ¿Dónde lo estamos haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cuál es la sostenibilidad? ¿Verdad? Y algo muy importante en uno de los subindicadores es cuando yo califico la restauración, en qué estadio está la restauración, porque eso también viene de toda la teoría del modelo del proceso continuo de la Organización Internacional de la Restauración, porque el tema no es decir, ya restauré 200.000 hectáreas, el tema es decir en qué estado se encuentra esa restauración, porque dependiendo del ecosistema, pues dentro de 30 o 40 años es que realmente vamos a lograr la restauración. Pero sí quiero decirle que el método de la medición del indicador de restauración es quizás uno de los más desarrollados en este momento de CUMI Montreal junto con el de agricultura. Y Gracias. la segunda pregunta era de... Los sistemas de monitoreo de biodiversidad en los países del SICA.
Ok, ahí tendríamos que entrarle a esta desagregación que hace en este momento el proceso Cumming Montreal, porque los sistemas de monitoreo, la pregunta es, ¿qué estamos monitoreando? ¿Verdad? Que es, por supuesto, en la región existen muchos sistemas de monitoreo realizados por universidades, realizados por los gobiernos, realizados por ONGs, ¿verdad? Y entonces, como en Montreal, lo que le está pidiendo a los países o lo que tendríamos que reportar es realmente hacer esos censos para conocer qué se está haciendo en los países, si esos sistemas de monitoreo son sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, hay países de la región que durante 30 y más de 30 años han monitoreado tortugas. Hay países de la región que tienen 27 años de monitoreo de tiburones, por ejemplo, ¿verdad? Entonces yo no diría que la respuesta es única, o sea, qué país está haciendo sistemas, sino más bien creo que tenemos que hacer este ejercicio de sistematización para responder ese indicador, para realmente conocer el universo, porque yo diría que es un universo del monitoreo de biodiversidad, que cuando lo comparamos con las publicaciones científicas y con los registros de biodiversidad que tenemos a nivel de la región, porque sí ya tenemos sistemas de monitoreo, por ejemplo, de ocurrencias, ¿verdad? Tenemos ya procesos en varios países de la región. Lo que nos damos cuenta es que los datos de los sistemas de monitoreo no están fluyendo hacia procesos de publicación pública, ya sea a nivel científico o ya sea a nivel de registros de especies, por ejemplo. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Creo que tanto Lenín como don Mario pueden contestarla. ¿El centro se vinculará con los sectores privados o estos canalizarían la información a través del sector estatal para hacerla llegar al centro? ¿O cuál sería el mecanismo de relación con sectores no estatales? Bueno, yo no sé, Mario, si quiere responder, pero si quiere responder o respondo yo. ¿Ah? Si tal vez adelanta usted por el concepto, Lenín, y yo puedo complementar. Ok, vea. Cuando uno se mete al marco, no solo al marco global de biodiversidad, de Cumming Montreal, sino empieza a estudiar la Convención de Biodiversidad, lo que se empieza a dar cuenta es que el convenio de biodiversidad en general trabaja y manda a trabajar absolutamente con todos los sectores. Y Cumming Montreal tiene un mandato, o sea, en su expresión de metas, prácticamente lo que nos está diciendo es que tenemos que trabajar con todos los sectores. Entonces, de hecho, en las cuantificaciones muy rápidas que uno puede hacer, reconoce que el 60%, por ejemplo, de los reportes, de los indicadores, van a provenir de sectores que no son de la institucionalidad, digamos, tradicional de biodiversidad. Entonces, desde esa perspectiva y desde el mandato que tiene el centro, el mandato que tenemos es que tenemos que trabajar con todos los sectores eh, que hay que tienen que tienen que contribuir, digamos, con la reducción de la pérdida de diversidad que estamos teniendo. Muchas gracias, Lenín. Sí, yo tal vez ahí complementar, porque de hecho ha sido una de los temas de discusión aquí en la integración, en la estructuración del centro, un poco el mecanismo de funcionamiento y esa interpretación que hace Lenín creo que es importante. El hecho de que, por una parte, el centro le debe dar apoyo, digamos, al cumplimiento del marco a los países. Y digamos que en los países lo que entendemos es que pues hay una guía que es una estrategia y el entendimiento es que esa estrategia está incluyendo a todos los actores, a los sectores involucrados en el cumplimiento, digamos, de las metas. Entonces, la respuesta es que, digamos, de parte del centro,
de hecho, eso lo vamos a explicar en estas visitas nacionales que se han anunciado, se van a invitar, de hecho, se va a generar talleres nacionales de información de cómo hacer esta interacción. O sea, el cumplimiento, digamos, del marco a nivel de país que está guiado por la estrategia nacional, entendemos que ahí ya están identificados los actores. Entonces, yo creo que sí, el canal va a ser el marco de implementación que tiene cada una de las estrategias nacionales. El sistema de comunicación que ahí seguramente ha establecido la estrategia en cada país, la forma de cómo se va a interactuar, cómo se va a comunicar, y el centro entonces lo que debería de dar es la asistencia para simplificar o para facilitar, para allanar los caminos, digamos, para generar la información que va a generar el reporte. Y tal vez aquí estamos hablando solamente de reporte, pero eso tiene que ver con las acciones que tiene que hacer. Y voy a citar un ejemplo que aquí nos ha ilustrado Lenin, por ejemplo, el caso de las amenazas a la biodiversidad, de las actividades de algún sector, digamos, este, se tendrá que trabajar directamente con el sector, o sea, el uso de los plásticos, los temas de contaminación, por ejemplo, esos es información que va a tener que generarse directamente en el sector que genera la actividad, ¿verdad? Pero sí, ese será, digamos, sería la dinámica o el mecanismo en el que el centro operará. Cambio y muchas gracias. Gracias, Lenín y don Mario. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los indicadores de la meta 23? ¿Podrían ampliarnos un poco al respecto? Ok, vean, hay otra cuestión que hay que visualizar dentro también, vuelvo a irme a la convención. O sea, hay a partir de Cumming Montreal y también la convención ha venido trabajando diferentes temas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay todo un tema de una salud. O sea, hay un plan también de gestión de cómo se relaciona el tema de biodiversidad con salud y Cumming Montreal. Lo mismo pasa con la Meta 23, que es el tema de género. Hay una estrategia que tiene sus propios indicadores, ¿verdad? Entonces, hay que también comprender que lo que se está haciendo ahorita con este el informe no necesariamente obliga a estos 23 indicadores, a estos 27 indicadores principales a reportarse, pero a la par está, por ejemplo, también el tema de la estrategia de género. Y entonces la estrategia de género o la política de género que está asociado a la convención tiene sus propios indicadores de la meta 23, ¿verdad? Entonces, no es que se deba ignorar, no, a través de otros procesos que están asociados, se debe reportar sobre eso, ¿verdad? Entonces, creo que ahí lo que privó es decir, bueno, si ya existe un proceso que está trabajando dentro de ese contexto, dentro de la meta 23, pues no necesariamente hay que meterlo, digamos, como indicador principal, porque de alguna manera van a tener que reportarse, ¿verdad? Y de hecho, ya aquí en la región hay un proyecto apoyado por la iniciativa de Envisat, donde está trabajando el desarrollo de métricas específicas para la meta, digamos, la meta 23 en contextos nacionales. Entonces, no es que no se está tomando en cuenta en ese sentido, sino que cuando el país tiene que reportar, darle seguimiento también a las estrategias nacionales. Y en las estrategias nacionales, pues está el elemento de género inmerso. Y entonces ahí es donde el país tiene que reportar sobre cómo está avanzando en ese aspecto. Gracias. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacían eran los actores estatales. ¿Cuáles son los actores estatales que el centro menciona?
creo que ya lo abordamos, ¿verdad? Estamos hablando de los diferentes sectores privados, pueblos indígenas, sociedad civil, gobiernos locales. Sí, tal vez Eso. Adriana, solo ampliar una Sí, adelante. cuestioncita ahí. Digamos, uno, por ejemplo, uno dice sector privado, pero eso se nos puede descomponer en un montón de cosas dependiendo justamente de la amenaza o de lo que nosotros queramos medir como reducción de, digamos, de amenaza. Por ejemplo, en el tema en el tema de sostenibilidad, por ejemplo, de consumo sostenible o en el tema de contaminación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si yo uso un poco la información que dice que el 90% de la biodiversidad se está perdiendo básicamente por 4 sectores, ¿verdad? Energía, moda, agricultura y producción de alimentos, pues inmediatamente empiezan a aparecerme esos otros, esos otros actores no estatales, ¿verdad? Entonces, la forma en que nosotros empecemos a implementar los subindicadores o desagreguemos los indicadores es cuando nos damos cuenta cuáles actores no estatales, por ejemplo, deberían estar presentes, ¿verdad? ONGs o empresas específicas, ¿verdad? Por la dimensionalidad de, en qué deben participar. Sí, gracias, Lenin, por esa ampliación. También nos indican por acá, buen día, muchas gracias por la información. Si bien hemos logrado conservar y restaurar ecosistemas por medio de ANPs, ASPs y otras categorías en el ámbito productivo, de mediana a gran escala, ¿qué tan posible es llegar a cumplir los indicadores de la agricultura sostenible indicadas en el indicador 11 que usted mencionaba? Bueno, esa es una pregunta bastante, eh, ¿cómo se llama? Bastante complicada de decir, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que se llegue a cumplir? A ver. eh, la agricultura per se también tiene sus propias amenazas y hay una parte, cuando uno entra justamente a estudiar el indicador relacionado a agricultura, eh, el, el, la medición, si vieron en una de las dimensiones que hay en el indicador, se refiere a biodiversidad. Y cuando ustedes descomponen ese subindicador de biodiversidad, realmente debemos estudiar la relación que hay entre la agricultura como amenaza de la biodiversidad, pero también el beneficio de la biodiversidad sobre la agricultura, ¿verdad? Por ejemplo, la polinización. Y de eso también la convención tiene todo un tema aparte, que es el tema de los aportes, digamos, de la polinización, ¿verdad? Entonces, yo creo que en el momento en que los sistemas entiendan que parte de la misma producción depende de la biodiversidad, y eso es lo que trata, digamos, el indicador de reconocer eh, que yo tengo que medir el estado de la biodiversidad, en este caso en la agricultura, pero también desde una perspectiva de beneficio para la misma actividad, ¿verdad? Entonces, definitivamente yo creo que sí, si se logra sensibilizar sobre este análisis de la relación beneficio de la biodiversidad sobre la agricultura, lo mismo pasa con el tema de salud y otros sectores, pues es justamente el desafío que tenemos, ¿verdad? Para que se reduzcan las amenazas por parte de de ciertos sectores que hay. Es igual con el indicador de riesgo de toxicidad. O sea, el indicador de riesgo de toxicidad lo que dice es, saco información del riesgo que tiene la biodiversidad que está presente en en el paisaje para sensibilizar y poder cuidar y poder hacer que la actividad siga, pero protegiendo y reduciendo el riesgo sobre esa biodiversidad en específico. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice, la implementación y seguimiento de los indicadores requieren capacidades técnicas avanzadas, sí, teledetección, análisis estadístico y modelación ecológica, así como financiamiento sostenido para monitoreo a largo plazo.
cómo desde SICA se podría impulsar indicadores regionales que refuercen la conservación en nuestros países. Bueno, yo no puedo hablar en nombre en nombre del SICA, pero podría decirles que en la región empiezan a haber esfuerzos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner dos ejemplos, digamos, el ejemplo de la red Bioma, que es una red donde ya trabajan varios países, ¿verdad? Está Costa Rica, Nicaragua, México, Guatemala, donde han unido esfuerzos y se está trabajando en todo, por ejemplo, en el tema de la centralización y la divulgación de los registros de biodiversidad de la región, que es uno de los sistemas, digamos, de seguimiento del conocimiento de biodiversidad. Este es un esfuerzo, digamos, que está en marcha, no, y que también fortalece capacidades. Eh, Otro ejemplo es lo que se está haciendo ya con la iniciativa de Copérnicus instalada en Panamá para todo el tema de los sensores remotos. Entonces, yo creo que en este momento están sucediendo ciertas actividades en la región donde empieza un poco a ir en la dirección de tener visiones más regionales, más de conjunto, más de redes, y eso va a permitir definitivamente empezar un poco a pensar en impulsar el desarrollo de indicadores regionales, ¿verdad? Porque no podemos pensar en indicadores regionales si no existe un sistema que empezamos a ver, por lo menos en el tema de biodiversidad, que se empieza a vislumbrar en la región. Por ejemplo, yo sé que Panamá también está en esfuerzos ya importantes de integrarse a GBIF, por ejemplo, como sistema nacional. Entonces, están habiendo, yo diría, muchos cambios para ir en esa dirección de reforzar y pues también uno de los mandatos que tiene el centro y que es algo que tenemos que en los próximos meses sacar de los países es las necesidades de fortalecimiento de capacidades relacionadas con ya de por sí, hay posibilidades próximamente de un curso, ya está programado, no está programado en fecha ni nada, pero se va a dar un curso, por ejemplo, sobre monitoreo de biodiversidad utilizando ADN ambiental, ¿verdad? Entonces, son cosas que vienen y que van en esa dirección. Mm. Con permiso, Adriana, creo que la pregunta es bastante relevante para el SICA. Es un tema que justo está, que hace vínculo esto de los instrumentos regionales, digamos, que puedan dar respaldo a los países, en términos de capacidades, lo que dice aquí, modelación, análisis. Y aquí hay un par de algunos instrumentos regionales que se quieren alinear y estamos en ese momento para precisamente darle cumplimiento pues a acciones concretas, por ejemplo, como el marco de biodiversidad y así otros elementos que tienen que ver con otras convenciones. La CCAD, pues los países regionalmente operan bajo el marco de una estrategia regional que en este momento se va a iniciar su actualización, la estrategia regional ambiental marco, y ahí justo eso se trabaja con los equipos técnicos de los países de múltiples temas, digamos, de biodiversidad, de bosques, de calidad ambiental, temas de contaminación, cambio climático, gestión hídrica. Y entonces alrededor de eso, creo que hay, la estrategia en sí tiene indicadores, o más bien se va a diseñar, se le van a diseñar indicadores regionales que de alguna manera deberían de estar conectados a cosas como esto, como lo del marco Cumming-Montreal. Entonces yo creo que ahí van a haber instrumentos específicos de lo regional que van a poder apoyar a a lo nacional. Lo otro está en construcción, digamos, también el centro, perdón, el Observatorio Ambiental Regional que debería ser o que va a ser
el nodo, digamos, de información que pueda compilar esos indicadores regionales de los diferentes temas que mencioné y que también podrían dar o que deberían dar respuesta a cumplimiento de estos marcos globales, como el de biodiversidad, como el de cambio climático, como el foro, digamos, lo discutido en el foro de bosques o el tema de, digamos, del cumplimiento de la convención también de lucha contra la desertificación, pero digamos que esos instrumentos son los que podrían, o de hecho están planificados, que abonen a lo que plantea esta pregunta. Así que muchísimas gracias por compartirla. Cambio, Adriana. Gracias. Bueno, preguntas ya no tenemos, pero sí algunos comentarios complementarios. Guillermo Espinosa nos dice, es ideal lograr una agricultura sostenible definitivamente. No obstante, en el campo donde está la realidad de convivencia entre la vida silvestre y los sistemas productivos, los agricultores deben lidiar con pérdidas por esas interacciones de las cuales no hay una valoración real de esas afectaciones de las diferentes especies, ni un apoyo amplio o constante de instituciones involucradas en la conservación de biodiversidad y la producción agropecuaria, por ejemplo. También nos comentan la meta 23 tiene que ver transversalmente con la totalidad de las metas, pero no se está retomando, pareciera que no se está retomando, al igual que el plan de acción de género. En cuanto a lo ampliado a la meta de restauración, a lo que obligan los indicadores es precisamente que cada país tenga un sistema de monitoreo debidamente estructurado y operando. Y uno de los componentes de este sistema también sería integrar la información de todas las partes que contribuyen a generar la información técnico y científica, lo cual no debería llevar a suponer que el sistema de monitoreo de un país, pues es precisamente de lo que carecemos, nos comenta Berta Medrano. Sí, solo tal vez agregar un comentario en esto último. En la decisión justamente en la decisión de la convención relacionada con Montreal, hay un apartado que habla del seguimiento. Y si vieron, digamos, en la primera lámina que yo presenté, la parte de abajo es seguimiento del marco global. Y en mi experiencia y lo que conozco, realmente lo que el marco nos está obligando es justamente a que en los países tengamos sistemas de monitoreo en relación, digamos, a toda esta, digamos, a toda esta temática. Ahora, eso no significa, como se plantea, que sea un único sistema de monitoreo, o sea, que sea un monitoreo que lo lleve una institución, puede ser, sino más bien cómo se construye el seguimiento de todos los indicadores de Cumming-Montreal, ¿verdad? Y yo quiero insistir que los 27 indicadores son lo que se llaman los indicadores principales, pero los países tienen la decisión de incorporar más indicadores de acuerdo a sus posibilidades. O sea, por eso está todo el tema de los componentes y los complementarios, ¿verdad? O sea, pueden hacerlo, pero imagínense que todos los indicadores realmente son más de 300, entonces no podía hacerse un informe global con 300 indicadores de los países. Entonces, hay que entender que no es que solo hay que reportar eso y nos quedamos así. No, si ustedes entran a la plataforma de reporte de las estrategias nacionales de biodiversidad, efectivamente el país va a tener que reportar sobre la meta 23. Y cuando esté reportando sobre la meta 23, pues tendrá que demostrarlo con sus métricas relacionadas con la meta 23. Eso no significa que no, porque no esté en los indicadores principales, no se deba medir. No. Si entran a la plataforma de la CBD, van a ver dos ventanas. Una ventana que mide el cumplimiento de las metas nacionales, de las metas nacionales relacionadas con las 23 metas del proceso, y van a ver otra ventana donde se ve los avances a nivel, digamos, de indicadores principales, ¿verdad? Entonces, la información de los indicadores principales es como lo más,
lo más relevante de los países para preparar un informe, digamos, global. Pero eh, en la ventana de seguimiento de las estrategias no se escapa ninguna, el tema género, yo quiero insistir, no se escapa de ninguna manera. Los países van a tener que reportar sobre la meta 23. Gracias, Lenín. Bueno, con esto finalizamos la sección de preguntas y respuestas. Pasaríamos a la parte final, cierre, con las palabras de cierre, no sin antes comunicarles que estas presentaciones estarían siendo compartidas con ustedes también. Así que doy paso a don Mario. Darío. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que es un aprendizaje esto del arranque del centro. Gracias a los participantes, creo que hay buenas preguntas. Nos dejan tarea también para reflexionar el planteamiento de la construcción del plan de trabajo. Lo vamos a hacer junto con los países. Seguramente que quienes han participado hoy, nos gustaría que estén en estos ejercicios nacionales que se van a hacer ya para trabajo específico en cada uno de sus países. Como hemos visto, pues esa va a ser un poco la dinámica de atención directa a las circunstancias nacionales de cada país. Y, y bueno, tenemos tarea, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Hay, hay seguramente una buena oportunidad de poner en práctica todo ese marco, digamos, teórico y conceptual que hay o que ha habido en la discusión de la convención y del marco de Cumming-Montreal. Así que le dejo la palabra a don Darío Luque en representación de la Presidencia pro tempore para cerrar formalmente el evento. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias, Mario. Muchísimas gracias a todos los participantes, a los que han podido acompañarnos. Yo también, de parte de Panamá, en nombre de la Presidencia pro tempore de la CCAD, queremos darle las gracias a todos los que sacaron un espacio de su agenda para acompañarnos, y también tomo nota de las personas que yo había invitado para este evento, así como menciona, para asegurarme de que estén en la lista de los que vamos a invitar en las reuniones nacionales. Muchas gracias a todos y saludos, y que pasen un buen día.